¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podrías, por favor, compartir mis diapositivas, Carlos, por favor? Este, en un momento. Bien, gracias. El día de hoy me permitiré abordar un trabajo al cual he denominado las cualidades no verbales de la voz, un modelaje de técnicas del cuerpo, experiencias con el podcast. Cuando hablamos del modelaje, nos referimos a una práctica generativa que habla de la formación de docentes, que es una escuela que se está generando mucho en Latinoamérica, por una parte. Por otra, podremos darle clic, por favor. Se pretende señalar un elemento que pretende recuperarse después de la pandemia, el cuerpo. El cuerpo fue el gran dilema para muchas personas que estuvieron trabajando o que estuvimos trabajando detrás de una pantalla. Sin embargo, para algunos antropólogos físicos, el cuerpo es un elemento que ha venido trabajándose a lo largo de los siglos. Y Le Goff nos plantea que el cuerpo es hoy la sede de la metamorfosis de los tiempos nuevos. La categoría de metamorfosis nos implica pensar que algún elemento de lo anterior ha de mantenerse. Yo pienso que ha de mantenerse un elemento clave en la profesión docente, que es el uso del cuerpo, el uso de la voz. Otro elemento dice, ¿qué tiene que cambiar o qué tiene que metamorfosearse? Pues tiene que metamorfosearse la forma en las cuales nosotros hemos formado o educado a nuestros estudiantes en cuanto a cómo dominar los gestos, que es una categoría que utiliza Le Goff, que utiliza Mauss y algunos otros autores, para señalar que es algo que es presente y que tiene que conservarse, pero tiene que reordenarse. ¿Y qué elemento nuevo es a lo que le vamos a dar vida, que sería este último tercer elemento de la metamorfosis? Pues hablaremos del uso de las tecnologías. Le damos clic, por favor. Bueno, pues la docencia como tal, pues presenta múltiples habilidades con el uso del cuerpo. Por favor, le damos clic para que ver cuáles son esos elementos. Estos podemos checarlos como tales, los autores lo denominan que hay, por lo menos a nivel kinésico, el dominio de los gestos, las posturas y los movimientos, el trabajo con el lenguaje, la organización de un discurso, la estructura del contenido del propio discurso, las proxemias, que es el uso de las distancias sociales, públicas o privadas para poder estar en contacto con un interlocutor, y lo que es un paralenguaje. Es decir, cuáles son los elementos o cualidades no verbales de la voz, que son aquellas con las que nos vamos a encaminar a trabajar en este periodo de experimentación pedagógica que tuve con mis grupos el semestre pasado, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de segundo este tipo de ideas. Si tenemos en cuidado que en este momento gran parte de los trabajos que se hacen en la enseñanza parten de lo que es la narrativa pedagógica, y la narrativa pedagógica exige por lo menos un dominio de un contenido, de una estructura, a partir de lo verbal, pero por otra parte, los énfasis que podemos hacer utilizando las cualidades no verbales de la voz. Le damos clic, por favor, las cuales están altamente relacionadas con el trabajo que hace el docente. Pero la pregunta aquí es, ¿quién educa estos elementos? Bueno, yo partí del modelo didáctico de prácticas generativas, que es una metodología de modelaje del tipo de desempeño esperado en la práctica. Es decir, el estudiante tiene acceso a modelos, ya sea a través de video o experimental, directamente con el profesorado, el cómo usar las acciones o los desempeños esperados. Trabajamos varios aspectos, trabajamos todos los elementos de lo que es el cuerpo con gestos, posturas, movimientos, lenguajes, proxemias y el paralenguaje. Aquí solamente voy a dar cuenta del paralenguaje a través de una técnica que tiene que ver con lo que es la microenseñanza, que es una técnica muy vieja, pero que en este caso nos valemos de un recurso que está en línea, que son el uso de podcast. El modelo didáctico tiene tres elementos. Uno es la descomposición. En este caso, ¿qué descompusimos? Bueno, todos los elementos del cuerpo, pero en este caso, las cualidades no verbales de la voz o los componentes paralingüísticos en nueve elementos paralingüísticos. Los veremos en unos minutos.
La segunda parte es representarlos, ya sea a través de videos donde se enseña el modulaje de la voz, el tono, el énfasis, el manejo o uso del volumen, y para que finalmente tengan la oportunidad de aproximarse. Bueno, esta parte de la representación se da en espacios seguros. Hubo muchas prácticas al interior del salón de clases con contenidos propios de la asignatura, donde los estudiantes recibían retroalimentación de parte del tutor, que en este caso era yo, y de los propios compañeros, y era parte de un elemento al cual el modelo denomina entrenamiento. El entrenamiento, como los grandes haces o cracks del fútbol o del deporte, que es una práctica recurrente para generar la habituación y hacer un profesional, en este caso, si no de la voz, sí de un componente propio de la práctica que es la docencia, es el manejo de la voz en sus componentes paralingüísticos. Y la aproximación es ya en ambientes reales. Esto que generaron los estudiantes se publicó y está disponible en internet para que la gente les comente y les haga retroalimentaciones ya de acuerdo al tipo de avances que lograron obtener. Le damos clic, por favor. Y bueno, de acuerdo a estos autores, el cuerpo o las prácticas profesionales o de oficio o de profesión buscan códigos legitimados sobre cómo trabajar algunos aspectos. Se busca que a través de la coacción social externa, es decir, una enseñanza que nos dice cómo usar la voz, cuándo usar pausas, cuál es la velocidad del discurso o hacerlo de una manera más pausada. Y también pasar a que el sujeto, a través de estructuras mentales de autogobierno, tenga una autodominación o una coacción interna para que él oriente sus desempeños de acuerdo a los estereotipos o deseos de cómo se busca que aparezca este tipo de organización lingüística, sobre todo en este elemento que es muy subjetivo, que no se puede observar tanto como es el modelaje de la voz. Le damos clic, por favor. Descompusimos en estos elementos lo que es la calidez. Este se utilizó mucho en la introducción o las entradas de los podcasts, cómo usar la voz para generar calidez con los receptores de la información. La velocidad, tenían máximo 10 minutos para desarrollar un contenido. Los podcasts no podían durar más de 10 minutos. Saber hacer pausas, manejar el timbre de la voz, cuidar la pronunciación o la dicción. Lejos de las ediciones que se puedan hacer a través de las herramientas, procuré, una de las características era no hacer edición, sino que ahí fuera como el repositorio donde fueran viendo sus avances y ya directamente con el público, porque el compromiso era qué contenido voy a dar a un público que me va a escuchar y me va a evaluar. Un público que no son mis compañeros, que no son mis profesores, sino es un público que está en internet. Los silencios, el tono, el ritmo, el volumen. Le damos clic, por favor. Y bueno, cuando nosotros usamos el podcast y las prácticas generativas, tendríamos que checar que primero se educó a través de modelajes y de videos y presencia física del profesor. Posteriormente, el estudiante las puso en práctica, en clase directamente y en práctica frente a una grabadora, frente a un auditorio ficticio. Este auditorio ficticio a veces llegaba a ser su propia familia, que era un ambiente seguro, que es lo que nos generan las prácticas generativas. Practicar en ambientes seguros para ir rompiendo las limitaciones o las barreras que pueden restringir un desempeño óptimo. Posteriormente ya se pasaban a grabaciones no formales, sino grabaciones previas a los formatos ya de podcast, y finalmente pasábamos a los formatos de podcast. Entonces estaba la descomposición, las representaciones en modalidades ya más seguras, y finalmente el desempeño ya en situaciones, vamos a denominarlas, situadas en vivo o en juicio de otros, en condiciones más reales, ya que se escapaba el control del sujeto más que lo que pudiera hacer mientras lo hiciera. Le damos clic, por favor. Aquí quisiera yo, ahí está una liga de Spotify, hay muchas, en el trabajo ya final yo puse Tiene ligas, 1 minuto para concluir, maestro. ligas para que pudieran escuchar, y en este puse uno
donde está desde la introducción, donde como no podían editar, se pueden observar disrupciones, rupturas, dificultades en las pausas, en la fluidez. Y cuando lo contrastamos con el número 15, los propios desempeños de los estudiantes cambian. Ya hay fluidez, velocidad, calidez, se puede apreciar una dicción, en fin, ya hay detalles mucho más sólidos en cuanto a su desempeño de este elemento que forma parte de un trabajo trascendente en la docencia. Educar la voz. Le damos clic, por favor. Y bueno, en realidad quedan preguntas a resolver sobre qué otros usos podemos dar al podcast, qué prácticas generativas que contemplen el uso de la voz tendremos que obligarnos a emplear en los espacios formativos que tenemos las instituciones normalistas, qué otros recursos podemos emplear para evaluar el desempeño de la voz y qué otros gestos o técnicas del cuerpo se requieren educar para que los desempeños docentes sean más eficientes, más poderosos, sobre todo en un ambiente donde ahora las narrativas están cobrando una fuerza muy poderosa en las instituciones donde se está formando profesorado. Pues le damos clic para despedirnos, solamente dice gracias la siguiente diapositiva y las fuentes de consulta que están a disposición de ustedes. Agradezco la escucha y si hubiera algunas preguntas, estoy a su disposición. Gracias, doctor Eusebio. Muchas felicitaciones de la audiencia para usted y su presentación. El mensaje no verbal refuerza el mensaje que emitimos verbalmente. Siendo así, ¿qué otros roles y funciones juega el comportamiento no verbal? El uso de la pausa nos ayuda bastante. Así es. Modular la voz. Puede profundizar o enfatizar ciertos aspectos. Un profesorado difícilmente puede estar sin hacer un manejo de todas estas cualidades no verbales. Los silencios, las pausas. El cambiar el timbre de la voz. ¡Ah, es poderoso! Es algo que tiene que regular de manera voluntaria, pero tiene que practicarse. Tiene que desenvolverse y desinhibirse de tal forma que se constituya como un gesto habitual en su práctica profesional. Me parece que esos recursos se ha olvidado educarlos en las instituciones normalistas. Y bueno, aquí nos valimos de este recurso del podcast para tener registros y colocarlos como desempeños públicos listos a ser sometidos a crítica de parte de otros actores que no son docentes. Una segunda pregunta, muy capciosa. ¿Se puede falsear la comunicación no verbal? Bueno, se podrá falsear, pero siempre dará información al interlocutor. El componente paralingüístico prácticamente ofrece el 80% del mensaje del contenido de la estructura del discurso. Después viene el énfasis que hacemos con el cuerpo, pero no podemos engañar a esas lecturas inconscientes que hacemos. Todos nosotros somos libros abiertos, nuestros cuerpos son libros abiertos, que quien tenga los códigos puede leerlos. Y se leen los gestos. Estos gestos físicos son fáciles de leer, pero podrá leerse los tonos de los componentes. ¿Me entiendes? Claro que se pueden modular y se pueden reordenar. Por supuesto que hay que ser hábil para poder engañar a tu interlocutor, pero bueno, eso se aprende. Podemos ver a muchos speakers profesionales que lo trabajan con bastante facilidad. Y bueno, nosotros no formamos speakers, pero el speakear o el hablar en público es una habilidad docente que ha de formarse.